esta es una charla informativa de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones, que vamos a estar con Anabela y con Pamela, tratando de contarles en qué consiste esta maestría, en dónde se inserta y cuáles son, las condiciones y los requisitos académicos y de gestión o administrativos que tiene. Yo voy a compartir les voy a poner una presentación muy breve. Yo, como director de la maestría, me gustaría contarles un poco en qué estamos haciendo hincapié, en qué venimos haciendo hincapié, y después Anabela les va a contar un poco las reglas de juego más concretas vinculadas con la cursada, con las materias, con los requisitos académicos. La MGCO, la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones, les voy a contar un poco dónde se inserta esta maestría, porque así entienden el contexto. Algunos tal vez lo conocen, pero por las dudas podemos entender el contexto en donde se inserta esta maestría. Una maestría es el segundo grado en la carrera académica, licenciatura, maestría y doctorado. La Facultad de Comunicación de la Universidad Austral comenzó en el año 92 con una licenciatura en comunicación, que hoy funciona en la sede de Pilar, en el campus, en Pilar. En el año 98 iniciamos el primer doctorado en comunicación de la Argentina. Nuestra idea era tener docentes que tuvieran además capacidad de investigación para en principio y primero de todo, para nuestros propios programas, pero además queríamos aportar de alguna forma el conocimiento científico sobre la comunicación y la metodología y la manera de estudiar la comunicación de una forma científica. En ese momento no había tanto desarrollado de posgrados. En el 99 nace esta maestría, un año después del doctorado. Luego, entre el año 2012 y 2015, antes se crean otras maestrías. La maestría en gestión de contenidos, la MGC, se crea antes, pero a partir de entre el 2012 y el año 2015 se crea la Escuela de Posgrado en Comunicación, que tiene, además de la maestría en gestión de la comunicación y el doctorado en comunicación, tiene una maestría en gestión de contenidos, una maestría de comunicación política y una maestría en comunicación de la gestión del campo. Este desarrollo se termina de alguna manera, obviamente nunca es definitivo, pero en el año 2019 comenzamos con otro tema importante para integrarlo a la comunicación, que es una licenciatura en diseño, y si bien todavía no hay nada desarrollado, pienso que el diseño como problemática y como estudio y como manera de entender las cosas la vamos a ir combinando con la comunicación cada vez más, también a nivel de posgrado. Esto es un poco a dónde se inserta, o los puntos más importantes de dónde se inserta, dónde se van a insertar ustedes si deciden incorporarse a la maestría en gestión de la comunicación. La maestría en gestión de la comunicación, el nombre, el título, la manera, esta forma de llamarla fue una primera opción, de alguna manera, o fue una decisión, mejor dicho, que en ese momento la hicimos un poco en solitario, porque lo que había hace más de 20 años, había alguna maestría en Argentina vinculada con lo que se llamaba comunicación empresarial, y en el mundo había algunas pocas también relacionadas con la comunicación empresarial. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos dos decisiones que están vinculadas con la primera y la tercera palabra, que es, primero, le incorporamos a la comunicación la gestión, cosa que no era
no era habitual y en algunos casos todavía hoy no es habitual. O sea, pensar la comunicación como una realidad a gestionar y pensar el management de la comunicación como una problemática específica, en primer lugar. Y en segundo lugar, no dejar no dejar de concentrarnos o no limitarnos, mejor dicho, a la organización empresaria, sino dejar y entrar en la realidad de la relación que hay entre todas las organizaciones que hoy componen la sociedad en la que vivimos, es decir, el Estado, los organismos estatales que dependen del Estado, o que son parte del Estado, mejor dicho, organizaciones civiles sin fines de lucro, gremios, clubes deportivos, personas públicas, grupos sociales, es decir, en realidad desde el principio los docentes, las materias, los casos apuntan a estas tres cuestiones, a vincular la gestión de la comunicación en todas las organizaciones que existen hoy en la sociedad actual. Esto depende de una historia breve también, que me gustaría hacérselas para contarles y ayudarme a contarles cómo, por qué hoy nos estamos dedicando fundamentalmente a la dirección de comunicación, es decir, al círculo, al vértice más alto de la comunicación en las organizaciones. En los años 70 la comunicación estaba concentrada en una función, en una oficina de relaciones públicas, de PR, que si se fijan en este diagrama, está tomado de un autor especialista en sociología y en teoría de la organización, que es Henry Mintzberg. En realidad el área de comunicación, por ejemplo, las PR, estaban yo diría, en la periferia de la organización. Era personal de apoyo, estaba bajo desde el punto de vista de la decisión estratégica, y un poco, de una manera un poco alejada del centro de decisión. Esto va subiendo, en los años 80 se transforma en oficinas de prensa, y en los años 90, por lo menos en la Argentina, y eso es lo que nos llevó a nosotros a pensar en la necesidad de una maestría de este tipo, las oficinas de comunicación se transforman en direcciones, entran en los directorios, el director de comunicación o la directora de comunicación tiene que interactuar con el director de finanzas, de recursos humanos, de operaciones, de logística, y la cuestión es cómo asume la mirada estratégica, cómo asume la mirada global o la mirada integral, mejor dicho, de la comunicación de una organización compleja. Luego esto se puede transformar en otras cosas, como el Chief Reputation Officer, cuando la reputación se transforma en un tema propiamente dicho, pero no hay mucha diferencia en este momento, a partir de que la comunicación llega al directorio, podríamos decirlo. Esto no cambia demasiado. Lo mismo sucede en la política, con 10 años de diferencia, diría yo. En la política en Argentina aparece la comunicación en los ministerios, en las gobernaciones, en la mesa del número 1, en la mesa de dirección. Yo diría más o menos en el año 2010, podríamos decir, se normaliza eso, se estabiliza eso, ¿no? Esto hace que sea cada vez más importante entender, comprender la mirada estratégica que tiene que tener la comunicación. Me parece que Norma levantó la mano. No sé si quieres hacer una pregunta, Norma, o se te escapó.
tal vez las señales del Zoom a veces son traicioneras. Ahora le consulto por chat. Perfecto, gracias, Ana. Entonces, ¿qué se vino después de eso? Lo que se vino después de eso es que la organización completa se transformó en una máquina comunicacional, en algo que no hay, no está tan concentrado esa función, si bien hay una cabeza directiva, ¿no? Para nosotros, el objetivo en la maestría, en la MGCO, en la maestría en gestión de la comunicación, para resumirlo, es cómo preparar a aquellos que van a estar en la dirección de comunicación, que en algún momento pueden llegar a tener la responsabilidad de dirigir la comunicación de su organización, de su compañía, de su ONG, de su grupo, en qué se tiene que preparar y cómo se tiene que preparar para lograr tener esa mirada estratégica que demanda algo más que entender de comunicación, demanda entender de management y demanda entender de estrategia, y en eso es lo que nos concentramos. Hoy para nosotros esa agenda, la agenda de la DIRCOM, de la Dirección de Comunicación, tiene una cantidad de temas tradicionales, podríamos decir, temas que se han venido incorporando que lo voy a repasar rápidamente, pero hay unos 3 o 4 temas que me parecen claves, que son fundamentales en este momento por el cambio que ha tenido el sistema de comunicación, el sistema mediático, y cómo la organización y la DIRCOM dentro de la organización se tiene que adaptar a eso. La primera cuestión es, hoy la DIRCOM necesita modificar, necesita trabajar sobre el modelo mental que los directores tienen acerca de lo que es la comunicación, de cómo funciona la comunicación, ¿no? Este cambio de modelo mental me parece fundamental, es lo que vemos cuando tomamos contacto con las organizaciones. Hoy la dificultad que tiene el director o la directora de comunicación es que la entiendan o que lo entiendan sobre lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque ha cambiado tanto la política, la estrategia, la operatoria, la táctica de la comunicación. En todos los niveles ha tenido un cambio tan radical, tan profundo, que el que no se ha dedicado, porque no es su tema, todavía tiene una mirada, o mejor dicho, tiene una mirada previa a este momento. Una mirada antigua, una mirada que no tiene en cuenta todos estos cambios. Con lo cual, acá aparece una primera, yo diría, una nueva función o algo que tiene que incorporar y que tiene que tener en cuenta se tiene que tener en cuenta en la DIRCOM. La segunda cuestión, muy vinculada a esta primera, es cómo hacemos para transformar el equipo de comunicación, el equipo de management en medios de comunicación. Esto está relacionado con un proceso de descentralización muy fuerte que está teniendo la comunicación. Hasta hace unos años perdimos la palabra control. La palabra control salió del lenguaje de la comunicación y nos habíamos quedado con una especie o mejor dicho, todavía conservábamos la centralización. Hoy, desde mi punto de vista, también hemos perdido esta capacidad, por lo menos esto se va viendo cada vez más en más organizaciones. En algunas todavía lo pueden mantener, en algunas todavía pueden conservar una mirada más tradicional de cómo gestionar el mensaje, los medios de la organización. Lo que ha pasado es que cada vez más la diferencia entre los medios institucionales y los medios personales esa diferencia empieza a ser más difusa. Cada vez es más importante que las personas entiendan que son referentes, o mejor dicho, que son medios, y ese es un trabajo que tiene que hacerse cargo el director o la directora de comunicación, porque si no, luego se hace cargo de una crisis, no de una solución, sino de un problema que se agrava. Bueno, esto no es nuevo, pero sí nosotros tenemos una
diríamos, una profunda, un acercamiento muy especial a la marca y al proceso de branding como síntesis de la comunicación. O sea, el DIRCOM y la DIRCOM tienen que ser curadores de la marca y se deben meter de lleno en el proceso de branding. Y eso lo hacemos teniendo varias aproximaciones, varias materias al problema de la marca, el branding, la imagen corporativa y cómo hacemos para seguir y para cuidar la marca, mucho más allá del diseño, muchísimo más allá de la cuestión estética, sino entendiendo la cuestión, yo diría, si queremos hablar de la cuestión estética, lo diría desde un punto de vista también bien estratégico y desde la política de la comunicación, ¿no? Y el último tema de la nueva agenda, no porque, y este tampoco es nuevo, pero lo que ha pasado es que ha habido cambios en algunas organizaciones en el sentido de intentar sacar al DIRCOM y o a la Dirección de Comunicación del problema público, o sea, de la dimensión pública que tiene la organización, transfiriendo, o mejor dicho, trasladando este problema a solamente una táctica o a una técnica de lobbying y a alguien que tiene una agenda o una buena agenda de contactos en el Estado o en determinados espacios políticos, y ha perdido la DIRCOM esta capacidad. Desde nuestro punto de vista, esto es negativo para el área y para la función, porque necesitamos tener a alguien que entienda justamente de lo público, en la medida en que lo público, de lo que estoy hablando es no del Estado, sino justamente de lo público en un sentido amplio, de todo aquello que no controlamos, de lo que no tenemos autonomía para decidir, y de aquello que la comunicación puede ser, por lo menos, el activador de un problema, y muchas veces también la solución, si sabemos cómo entender eso que nos está reclamando la sociedad, que nos está reclamando la comunidad en el lugar donde estamos instalados, aquello que nos reclaman nuestros stakeholders, nuestros públicos, nuestros clientes reales, potenciales. Es decir, una mirada que no la tiene el marketing, que no está entrenado el marketing para desarrollarla, para tenerla, pero que debe ser de la dirección de comunicación, y creo que no la podemos perder. No debemos hacer nada que nos haga perder esta cuestión, porque impacta en todo lo anterior, en todo lo que he venido diciendo. Estas 4 cosas me parecen claves. Voy a repasar algunas más rápido que creo que siguen siendo y las tenemos incorporadas. Es decir, en primer lugar, intentamos por distintos tipos de metodologías trabajar en la adaptación, o sea, entre cómo hacemos para manejar lo estructural y lo coyuntural, la línea a seguir y al mismo tiempo la situación particular. Este es el problema tal vez este es uno de los problemas que más complica la comunicación. ¿Cómo hago para resolver el problema particular sin olvidarme de que tengo una línea para seguir, una marca, una estrategia, un discurso? Bueno, la gestión de los contenidos, gran problema práctico, gran problema táctico de la comunicación en la actualidad. ¿Qué hago? ¿Cómo hago con la cantidad de contenidos potenciales que tengo? El discurso corporativo, que siempre me pareció un problema fácil, hoy me parece un problema difícil. El discurso corporativo de cualquier tipo de organización que se diferencia justamente de un discurso institucional, en un discurso de valores, pero también en un discurso instrumental del negocio, de la actividad concreta, y que tenemos que hacer, que tenemos que de algún modo ser los especialistas para poder también socializar a la organización y hacer que ese discurso sea compartido, ¿no? El manejo estratégico de la pauta publicitaria,
no porque sea algo novedoso, sino porque es posible que a veces nos olvidamos de que esto tiene que ser manejado de un modo estratégico y nosotros lo resaltamos, especialmente la relación con la dirección y el vínculo con el CEO, es decir, de qué forma la dirección de comunicación tiene que ser el asesor cercano de la imagen pública de las personas que van a ser portavoces, que no solamente salen de la dirección, pero que en la dirección tal vez están los más importantes. Trabajamos mucho eso. Tenemos 2 o 3 materias en las que profundizamos la gestión de las crisis, del disenso, la gestión del disenso, especialmente. Hemos incorporado dentro de ese problema al Compliance Officer como una nueva función que nos ayuda muchísimo, y lo que queremos es que la Dirección de Comunicación se alíe, sea un aliado del Compliance Officer, y que el Compliance Officer sea un aliado de la Dirección de Comunicación. Esto va a ir avanzando, ya ha avanzado mucho en las organizaciones y va a seguir avanzando, y es un complemento muy importante para el manejo de los problemas de la comunicación. Luego, la dirección y el director o la directora de comunicación se transforman en acompañantes de los gerentes, no solamente del CEO. Tienen que trabajar con los gerentes. Hay gerentes que tienen sus propios productos, tienen sus propios servicios, tienen sus propios problemas con su propio personal, y esto también se transforma en un tema de agenda clave para la dirección. ¿Cómo trabajamos esta diferencia? ¿Cómo hacemos para identificar audiencias? ¿Cómo hacemos para saber si esas audiencias son usuarios? ¿Cómo hacemos para entender si esos usuarios, esas audiencias son públicos? Es decir, son grupos que terminan centrándose o anclándose en temas que son de relevancia ciudadana, y en qué medida todos estos grupos, audiencias, usuarios y públicos son stakeholders, son grupos de interés a los que tenemos que dar una relevancia importante o especial. Hacemos hincapié en el desarrollo de políticas de comunicación, es decir, en tener políticas que nos ayuden a gestionar, políticas escritas, políticas que puedan ayudarnos a tomar decisiones en situaciones particulares. En sentido un poco más amplio, trabajar en la reconstrucción de los sistemas de comunicación que tiene, del ecosistema, como se suele decir ahora, que tiene la organización, y de qué manera tenemos que conocer ese ecosistema para poder participar, para poder entrar, para poder ser, en definitiva, ser parte de ese sistema en el que queremos estar, y no pensar con un modelo de transferencia o un modelo de transmisión que a veces no nos ayuda a entender qué tenemos que hacer. Por último, algo que a veces es demasiado trivial, pero nos gusta trabajarlo de modo también especial, que es cómo definir un perfil público. Cómo definir, cómo ayudar a que la organización defina el perfil público que quiera tener, el perfil que necesite tener, no el que nos gustaría o no nos gustaría, no aquel perfil que de alguna manera nos resulte cómodo, o mejor dicho, resulte cómodo a nivel subjetivo, a nivel personal, sino el perfil público que necesita la organización. Esta definición de perfil público nos saca o nos aleja de una serie de discusiones y de malos entendidos que nos impactan negativamente en el trabajo diario. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, se fijan que hay una serie en la columna que ustedes tienen a la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Con método del caso, con exposición de casos, con juego de simulación, roleplay, análisis de problemas, con bastante práctica argumentativa, de oratoria, con entrenamiento dramático,
tratando de meternos en procesos de planificación estratégica, haciendo media training. Bueno, ahí tienen una serie de competencias y de capacidades y de formas de llevar estos temas de agenda, de la agenda de la DIRCOM, a la realidad de cada uno, ¿no? De cada uno de los que participan. Voy a salir así. Bueno, esto es más o menos el conjunto de temas que forman para nosotros la agenda que se debería tener en cuenta en la formación hoy de una persona que quiera entender la gestión de la DIRCOM. Ahora, Anabela, le voy a dar la palabra a Anabela. No sé si tiene alguna pregunta, algo para comentar, algo que quieran que no fui claro. Encantado, se los vuelvo a explicar. Si no, Anabela, los dejo por Anabela, que les va a contar, como les dije al principio, cuáles son nuestras, las reglas como para la cursada y para la participación en esta maestría, ¿no? Anabela, te dejo Gracias, al gracias frente. Luciano. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá a esta hora. Lo que voy a presentarles ahora un poco es, un poco lo que comentó Luciano, transformado en un plan de estudios, en una maestría, ¿no? Voy a pasar de largo algunas cosas que él comentó, como por ejemplo el contexto en el que está inserta esta maestría. Hay 4 maestrías más, y vamos a pasar a lo concreto. Para obtener el título de magíster, ustedes tienen que cursar y aprobar 540 horas de clase, que nosotros las organizamos en 22 o 23 materias. Cada materia está formada por 20 o 25 horas, más o menos, de cátedra y después horas para preparar, trabajos prácticos, lecturas. Y como segundo gran requisito es un trabajo final individual de aplicación práctica, que tiene una defensa oral, ¿sí? Se presenta de forma escrita y tiene una defensa oral. Y es un trabajo final de maestría. Como les decía, las 23 materias conforman un plan de estudios que para nosotros es semiestructurado. Y es semiestructurado y no estructurado porque tiene materias optativas. Tenemos 10 materias obligatorias en el plan que van a alimentar, digamos, 270 horas de esas 540, y 13 materias optativas que van a conformar las otras 270 horas de cursada. Dentro de estas materias optativas pueden personalizar más todavía su plan, yendo a buscar materias de las otras maestrías que tenemos en la Escuela de Posgrados en Comunicación, como la maestría en Comunicación Política, la maestría en Gestión de Contenidos o la maestría en Comunicación para la Gestión del Cambio. Y bueno, lo que comentaba Luciano sobre la agenda de la DIRCOM y los 4 temas fundamentales, lo trabajamos en 6 áreas temáticas. Cada una de ellas tiene 2 materias, 1 o 2 materias obligatorias, y el resto de las áreas tienen materias optativas. Y ustedes en estas áreas pueden personalizar el plan a la medida que ustedes deseen. Eso implica, por ejemplo, que si ustedes quieren enfocarse en comunicación interna, pueden hacer las 2 materias obligatorias y todas las materias optativas del área. O si quieren enfocarse más en management, porque tal vez, no sé, hicieron una carrera de grado muy teórica y van a buscar management que no tuvieron, bueno, pueden hacer el área de management completa, y eso incluye cursar finanzas, management y comunicación, las materias de marketing. Lo mismo si quieren dedicarse y concentrarse en el área de marca, en asuntos públicos,
o tomar las materias de teoría y práctica de la comunicación. Digamos, todas estas áreas tienen todas estas materias optativas y a su vez tienen materias electivas que forman parte de las otras, de los cores, de los planes de estudio de las otras maestrías. Bueno, un poco recién lo mostraba Luciano con ese listado de digamos, actividades o didácticas que se ven en las aulas. Esto es un muy mini resumen de cómo se trabaja con el método del caso, resolución de problemas. En algunas materias hay juegos de simulación. Hay, por supuesto, clases expositivas, debates y trabajo en equipo. Y también trabajos individuales. Después cada materia va a ir variando su metodología de evaluación, va a depender del docente, va a depender de la modalidad, va a depender también del grupo. Entonces, para llegar a la evaluación, digamos, ustedes tienen que cumplir con un 75% de asistencia a las clases. Eso implica que en las materias que tienen 5 clases pueden faltar solo una. Después pueden llegar a tener un examen tradicional, que puede ser un multiple choice. Bueno, ahí puse presencial, pero en realidad puede ser virtual, depende de la modalidad. Pueden tener un trabajo individual, pueden tener un trabajo en equipo y otro individual. Pueden tener solo un examen multiple choice, va a depender de la materia, del profesor y de la dinámica, ¿no?, de esa materia. También en varias ocasiones se evalúa la participación en clase, notas conceptuales, etc. En sí, estas son un poco las modalidades que una de ellas o dos se eligen y se aplican en las materias. Y ahora les explico un poco cómo está organizada la cursada. Sobre esto vamos a volver, estoy segura, me van a hacer muchas preguntas. Es una cursada muy flexible, pero no es tan fácil de explicar, y ya los condicioné con eso. La maestría en sí completa está organizada en 8 bloques de 5 semanas cada uno. Lo llamamos bloque porque no es un mes, es un poquito más, son 5 semanas y no 4, no 4.33. Y en cada bloque se ofrecen materias en la semana en los turnos que están acá. Serían viernes a la mañana, viernes a la tarde, sábados a la mañana, y lunes y miércoles algunas materias electivas. Este es un poco el ejemplo para que vean, así comenzó la maestría en mayo, ¿sí? La materia A, que se cursó el 6, el 13, el 20, el 27 y el 3 de junio, el viernes a la mañana, y ahí finalizó. Perdón, pero están sonando las campanas de la basílica que tengo atrás. La materia B, que se cursó los viernes a la tarde, de 15 a 20, o de 14:30 a 19:30, puede ir variando un poco el horario, también durante 5 viernes, la materia C durante 5 sábados, y tenemos también algunas materias optativas que pueden estar el lunes y miércoles. Entonces cursan durante 4 o 5 semanas los lunes y miércoles. Entonces, acá dice libre elección y combinación, y es así. Esto implica que ustedes pueden elegir cursar solo la materia de los viernes a la mañana, por ejemplo en el mes de mayo, combinarla con la de los sábados, ¿no?, hacer materia A más C, hacer solo la materia de los viernes a la mañana, hacer solo la materia de los viernes a la tarde, combinar la de los viernes a la tarde con la del sábado, o combinar lunes y miércoles con el viernes. La modalidad de cursada y la intensidad sobre todo, es muy personal. Y puede variar mes a mes, digamos, bloque a bloque, cada 5 semanas, pueden variar la intensidad. Si comenzaron cursando 2 materias y ven que se les complica mucho laboralmente, entonces en el bloque siguiente pueden hacer una. Eso lo que va a modificarles es el tiempo de finalización de la maestría, pero este tiempo, digamos, la amplificación o la extensión del tiempo
no les va a afectar otra cosa más que ese tiempo extra, pero no afecta, por ejemplo, el costo de la maestría, no tiene ninguna otra implicancia. Entonces, es más, nosotros hacemos hincapié en que hagan una cursada, en que disfruten la cursada y no corran y no hagan más materias por terminar antes. Digamos, ese es nuestro, es lo que siempre les recomendamos. Ahí, al inicio siempre hay como mucha ansiedad para cursar un montón y después van aflojando, pero nuestra recomendación es que más o menos mantengan una cursada adecuada al contexto que tiene cada uno, ¿no? Algunos detalles importantes que hacen posible esto, ¿no? Y también que hacen posible la flexibilidad que les comentaba recién. No hay correlatividades entre materias. Vamos a admitir. No hay correlatividades. Por eso es que nosotros podemos empezar la cohorte en mayo, pero pueden ingresar también en junio, en julio, en agosto. Hasta agosto más o menos es lo que nosotros recomendamos para que no pierdan tampoco digamos, la lógica, ¿no? Si bien no hay correlatividades, pero que entren con la cohorte. Algo también a destacar es que no todas las materias se dan en todos los turnos. Sí están todas las materias, los cronogramas se tratan de hacerse iguales todos los años, ¿sí? Entonces, si ustedes tal vez no pudieron cursar en mayo la materia del viernes a la tarde, o si entran en julio la materia del viernes a la tarde en julio, la van a encontrar en esa época del año, el año siguiente, en el mismo turno. Entonces, eso les da como un horizonte de visibilidad importante. Y cuentan con el cronograma ya adelantado de todo el año hasta julio del año que viene, completo. Entonces pueden organizar sus agendas laborales, personales, con tiempo. Y a ver, que quiero correr esta barra, que no me deja ver. Ahí está. Con respecto a la modalidad de cursada, nosotros tenemos una modalidad híbrida, 50% online y 50% presencial, para quienes están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quienes residen en el interior o el exterior pueden cursar de forma online. Eso hasta el año próximo, hasta el 2024 inclusive, pueden hacer este año y todo el año próximo de forma online. ¿Quiere pasar? Ahí está. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién. Digamos, esto está muy estructurado, pero lo cierto es que si ustedes van más o menos cursando 2 materias por bloque, que es la cursada estándar, terminan en 1 año y medio, entre 14 y 18 meses de cursada. Si ustedes cursan una materia por bloque, se extienden aproximadamente a 2 años de cursada, siempre contando desde que arrancaron a cursar, ¿no? No hablamos de años calendario. Y si cursan 3 materias por bloque, pueden cursar hasta en 1 año, comenzando en mayo, ¿no? Y después, bueno, el proceso de admisión que nosotros recomendamos es que tengan siempre una reunión informativa como esta, sumada a alguna reunión individual. Después, para hacer el proceso de admisión, les pedimos una carpeta de postulación digital, con el título y el analítico de la carrera de grado, la solicitud de admisión, bueno, documentación básica como el currículum, el DNI, digamos, todo lo hacemos de forma digital ya hace varios años. Y después, por último, tenemos con la documentación ya reunida una entrevista de admisión. Todo esto lo gestionan con Pamela, que fue seguro la que les envió la información de la maestría, el plan de estudios. Y bueno, después de eso ya pueden comenzar a cursar. Ahora abrimos a preguntas.